Antes de comenzar con la lectura de el capítulo del día de hoy, quiero traerles una reflexión del Dr. Paul Ellis, la cual no hace parte del libro, pero creo que encaja perfectamente con la lectura de hoy. Esta reflexión dice lo siguiente: el Espíritu Santo siempre buscará recordarte que eres el Hijo amado del Padre. Tienes que hacer de esto algo personal. Él te ama. Necesitas verte a ti mismo como la niña de los ojos de tu Padre. Te animo a que tomes el hábito de estar de acuerdo con el Espíritu Santo y que te digas a ti mismo todos los días: Dios me ama y no hay nada que pueda hacer para que me ame más o menos. Cuando el amor de Dios eche raíces y brote en tu corazón, expulsará el miedo. La frase, frecuentemente repetida, no temas, se volverá muy real para ti. Ya no le temerás al fracaso, no le temerás a los hombres, no le temerás a la muerte, y ciertamente no le temerás a tu amoroso Padre. Los incrédulos temen, pero los hijos de Dios no tienen miedo. Así que empecemos con la lectura maravillosa del día de hoy. Parte 2. Aprenda a ver lo que Dios ve. Capítulo 4. Ponga las películas mentales correctas. Aún recuerdo lo que ocurrió cuando visité a una señora de mi congregación en el hospital. Heather había sufrido una embolia que le había dejado la parte izquierda de su cuerpo completamente paralizada. Mientras oraba por ella, levantó su mano derecha en un gesto de oración. De manera sorprendente, su mano izquierda imitó esa acción, aunque más lentamente. Pero fue algo que no había podido hacer debido a su embolia. Por la gracia de Dios, estaba comenzando a experimentar sanidad en su cuerpo, volviendo a tener sensaciones de nuevo en su brazo izquierdo. Unos instantes después, no obstante, mientras yacía en la sala de cuidados intensivos, entubada y conectada a un equipo médico incesantemente sonoro, su brazo izquierdo comenzó a temblar con fuerza. No se preocupe por orar porque algo suceda, le aseguré a Heather, sonriéndole. Le hice un gesto a uno de mis pastores que estaba allí conmigo y le dije a ella: deje que nosotros oremos por usted. Después, dando golpecitos con mi dedo índice sobre la sien, le dije: pero observe sus movimientos mentales. Asegúrese de poner los movimientos correctos en su mente. ¿A qué me refería con eso? Le estaba diciendo que viera lo que Dios ve e ignorase todos los sonidos, olores e imágenes que sus sentidos naturales estaban recibiendo en el entorno del hospital. Le estaba animando a llenar su mente con imágenes mentales de ella misma siendo sanada, fortalecida y recibiendo el amor de su familia en casa. No quería que siguiera viendo todos los peores casos posibles en su mente. Después le dije: es necesario un pensamiento para sanar otro pensamiento. Esta fue una palabra que había recibido en mi espíritu para ella. Por alguna razón, sentí que el enemigo había tenido éxito al plantar un pensamiento erróneo o imagen mental en su mente, y que eso había que arrancarlo y reemplazarlo con los pensamientos, imágenes
y creencias correctas que están basadas en la invariable palabra de Dios. Poco después de nuestro encuentro, Heather fue dada de alta del hospital y su condición mejoró. Aprenda a ver como Dios ve. Aprender a ver lo que Dios ve es un factor poderoso para poder creer correctamente. Conlleva a reemplazar tus creencias erróneas por creencias correctas basadas en la palabra de Dios. Cuando Jesús vio al hombre de la mano seca, no solo vio la mano seca, sino que vio que había más que gracia suficiente para que esa mano quedara totalmente sana. Jesús le dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre así lo hizo, y su mano fue completamente sanada y restaurada como su otra mano. Ve a Marcos capítulo 3 del verso 1 al 5. Ahora bien, tú no le dices, extiende tu mano, a alguien cuya mano está obviamente seca y lisiada, a menos que veas de otra forma. Es que Jesús ve distinto a ti y a mí. Por eso, tenemos que regresar a la palabra de Dios y aprender a ver lo que Él ve. Cuando Jesús ve una enfermedad, carencia o alguien atrapado en temor, culpa, adicción y pecado, Él no solo ve el problema, sino que ve la sanidad, gracia y poder de Dios sobreabundante en esa área de debilidad. Tú también puedes cambiar lo que crees viendo más allá de lo que ven tus ojos naturales. Intenta ver lo que Dios ve. En tu área de carencia, lucha o desafío, mira su sobreabundante gracia alrededor de toda tu situación actual. Jesús te dice hoy: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ve a 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Entrégale al Señor Jesús todas tus debilidades, fracasos y errores, y mira cómo Él transforma tus debilidades en fortalezas. Lo que tú crees es poderoso, por lo cual, ¿actúas en base a lo que tú ves o a lo que Dios ve? Quizá no puedas impedir que los pensamientos negativos se crucen por tu mente o las emociones impropias como el temor atenazan tu corazón. Pero definitivamente sí puedes anclar tus pensamientos y emociones en la inconmovible palabra de Dios. Ciertamente puedes asegurarte de creer correctamente con respecto a lo que Dios dice acerca de ti en su palabra, lo cual contiene sus promesas preciosas para ti. Cuanto más aprendas y creas correctamente acerca del amor de Él y lo que dice su palabra acerca de tu situación y tu vida, más alinearás sus pensamientos con los pensamientos de Dios acerca de ti. Comenzarás a desarrollar pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de esperanza y de un futuro brillante. Ve a Jeremías capítulo 29, verso 11. El apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ve a Romanos capítulo 12, verso 2. Como puedes ver, Dios no quiere que pensemos como piensa el mundo, o que veamos como el mundo ve, y seamos atados por todo tipo de temores, preocupaciones y hábitos poco saludables. Él quiere que renovemos nuestra mente. ¿Pero cómo? Creyendo y meditando en las verdades reales que se encuentran solamente en su palabra, para que podamos experimentar transformación y sanidad en cada aspecto de nuestra vida.
La palabra renovar es la palabra griega anakainosis, que el diccionario Trager define como saneamiento, renovación, un cambio completo para bien. Me gusta la palabra renovación. Ciertamente nuestra mente necesita una revisión total a través de la palabra de Cristo. ¿Quién es su decorador de interiores? Si vas a revisar y renovar tu mente, ¿a quién vas a contratar como tu decorador de interiores? No dejes que los periódicos matinales, amigos negativos o canales de televisión sean tu decorador de interiores. No te conformes a este mundo. Muchos estamos enredados con la información, las ideas y los pensamientos de este mundo. Vivimos en una era donde tenemos fácil acceso a cantidades enormes de información y conocimiento. ¿Necesitas saber algo en un santiamén? Bueno, tan solo haz una búsqueda en Google en tu teléfono. No obstante, esta acumulación masiva de conocimiento no nos ha hecho más felices o más libres. La gente está más conectada que nunca, pero nunca se ha sentido tan sola, aislada y distante. Ten cuidado también de no dejar que el diablo sea tu decorador de interiores en tu mente. Puedes imaginártelo escogiendo las cortinas más sombrías, los tapizados más tristes y el mobiliario más espantoso para adornar las diferentes salas de tu mente. La paleta de colores para sus paredes y techos se seleccionaría en base a los tonos grises, sombríos, hasta los negros depresivos. Su misión es que tus pensamientos estén rodeados de oscuridad, pesimismo y derrota. Si tú estás derrotado en tu mente, entonces para él la batalla ya está ganada. No se enrolle en el temor. Cuando andaba haciendo la compra cierto día con mi esposa, un hombre se acercó a mí y se presentó. Compartió conmigo que había estado escuchando mis mensajes por muchos años y que había estado asistiendo a nuestra iglesia de manera regular. Derek era un exitoso hombre de negocios. Su empresa iba a paso ligero. Se estaban abriendo muchas oportunidades y todas las cifras de sus ventas tendían al alza. Pero no siempre fue así. En los primeros tiempos, el estrés de llevar una empresa nueva le consumía. Derek me dijo que durante esos días, como era su costumbre y rutina, compraba el periódico en la mañana y leía un artículo acerca de cómo alguien de su género y edad había muerto repentinamente de un ataque al corazón. No podía explicarlo, pero desde el momento en que leyó el artículo de periódico, era como si el aire de su sala comenzara a agotarse y empezaba a experimentar dificultades respiratorias. El temor había comenzado a enrollarse alrededor de su corazón como una pitón. La constricción es un método documentado usado por varias especies de serpientes para matar gradualmente a su presa. Se ha realizado una investigación muy interesante sobre cómo algunas constrictoras matan a sus presas. Contrariamente a la opinión popular, la serpiente no aplasta y rompe los huesos de sus víctimas para matarlas, sino que más bien una serpiente constrictora, como una boa o una pitón,
matan a su presa asfixiándola. Usa la inercia de su ataque para enrollarse alrededor del cuerpo de su víctima. Luego, aprieta cada vez que su víctima exhala y aprieta hasta que su víctima ya no puede respirar más. Sin embargo, mientras estudiaban por qué algunas presas mueren más rápido de lo que aguantarían si fueran asfixiadas, algunos investigadores han lanzado la hipótesis de que la presión de la constricción produce un aumento de presión en la cavidad corporal de la presa, que es mayor que lo que puede resistir el corazón, dando como resultado un paro cardíaco. Aunque la investigación de esta teoría aún está abierta, es científicamente demostrable que ciertas serpientes pueden ejercer presión suficiente como para que esto sea posible. Por ejemplo, una anaconda verde tiene una fuerza de constricción de 6 kilos por centímetro cuadrado, lo cual equivale efectivamente a una fuerza total de 4.000 kilos. ¿De qué forma es relevante todo esto para nuestro estudio del poder de creer correctamente? Nuestro adversario es una vieja serpiente muy astuta. Sería para nosotros prudente entender su estrategia contra nosotros, porque, como dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ve a 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Sus métodos no han cambiado. Y aunque no tiene un poder verdadero porque Jesús lo ha desarmado en la cruz, esto lo puedes evidenciar en Colosenses capítulo 2, verso 15. Él sabe que puede usar los pensamientos negativos para infundir temor en nuestro corazón. Establezca su corazón en el amor de Dios. La palabra de Dios también establece una correlación directa entre el temor y las enfermedades del corazón. Al describir los acontecimientos de los últimos tiempos, Jesús dijo que el temor haría que el corazón de los hombres fallara. Sin embargo, anima a los creyentes que no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Ve a Lucas capítulo 21, verso 9. Afirmando su firme control sobre todo lo que ocurrirá en el futuro. Asegurándonos, porque no hay necesidad de tener miedo. Él añade, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ve a Lucas capítulo 21, verso 28. Dios quiere que nuestro corazón esté en paz, que tenga descanso. Su palabra nos dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Ve a Proverbios capítulo 14, verso 30. La paz se produce cuando nuestros corazones y mentes están anclados en su amor y no en el temor. Y solo una revelación de su perfecto amor puede echar fuera todo temor. Usaré diferentes versiones de la Biblia durante el transcurso de este libro, pero te animo enfáticamente a memorizar este versículo. Será una fuente de gran consuelo espiritual, físico y mental para ti durante toda tu vida. Y es el siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 18 al 19. Observa cómo la palabra de Dios dice con total rotundidad que el temor conlleva castigo. Querido amigo, Dios no es un castigador. El diablo lo es. Dios no es el autor del temor. El enemigo lo es. El temor y la seguridad no pueden coexistir. ¿Realmente puede usted amar a alguien al que teme? Claro que no. El temor siempre lleva a la inseguridad. Así que Dios no quiere que usted le tema. De hecho, Jesús nos definió el temor de Dios como la adoración de Dios. No el temor que lleva implícita la idea de recibir el castigo de un Dios enojado. Y hablo más de la definición de Jesús acerca del temor del Señor en el capítulo 15. La verdad es que Dios quiere que tú recibas su perfecto amor, total aceptación y gracia abundante. Si has recibido alguna enseñanza que contradiga esto, tan solo recuerda que en el amor no hay temor. Y Dios es amor. Ve a Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 y el 16. Y el verso 16. El temor es la estrategia del enemigo, no de Dios. El diablo usa el temor para castigarte y manipular tus pensamientos, igual que hizo con el hombre al que yo había conocido. ¿Cómo entra el temor? Derek había estado leyendo inocentemente el periódico matutino y en un instante el temor golpeó como un pitón y ejecutó su presión sobre el corazón. Comenzó con dificultad para respirar y después el pobre hombre comenzó a experimentar todo tipo de imaginaciones malvadas. En el ojo de su mente, Derek podía verse entrando a solas en la parte trasera de su casa para hacerse con algunas cosas, algo que frecuentemente solía hacer. Pero tenía imágenes mentales de él mismo haciéndose daño en el proceso, sin que nadie supiera jamás que necesitaba asistencia médica. Derek sentía la presión constrictora del temor atenazando su corazón. Comenzó a obsesionarse con que se haría daño y moriría hasta el punto de tener temor a ir solo a ningún sitio. No hace falta decir que entró en una espiral descendente a medida que su opresión mental empeoraba. Imágenes de sí mismo haciéndose daño se proyectaban una y otra vez en su mente, como una película de terror, en cámara lenta, y sufría graves crisis de ataques de ansiedad paralizantes. Cuando su dificultad para respirar aumentó, Derek fue a un hospital, convencido de estar gravemente enfermo. Pero tras numerosas pruebas, el doctor le dijo: usted no tiene un problema de corazón. Lo que tiene es un problema de ansiedad. Por favor, deje su cama a alguien que realmente tenga un problema de corazón. Anteriormente, un individuo fuerte y saludable, Derek había sucumbido bajo la presión de la constricción de la serpiente. Encienda la luz de las palabras de Dios. Afortunadamente, un voluntario que sirve como ujier los domingos en nuestra iglesia invitó a Derek a asistir a una de nuestras reuniones de grupos de cuidado. Derek
compartió conmigo que el líder de grupo de cuidado le animó a leer la palabra de Dios cada mañana y orar en el Espíritu durante 30 minutos cada día mientras conducía su automóvil hacia su trabajo. Escuchaba sus mensajes una y otra vez en mi automóvil, dijo Derek, mientras compartía su testimonio. En uno de sus mensajes, dijo que nos enfocásemos en la palabra de Dios y no en nuestros problemas. Y eso es exactamente lo que hice. Comencé a apartarme de esos pensamientos oscuros y a permitir que la luz de las palabras de Jesús entraran a mi situación. Amigo, ¿cree usted que los pensamientos de Dios son mayores que los pensamientos del maligno? ¿Cree que su luz es mayor que cualquier oscuridad? Imagínate entrar en una sala que está en oscuridad total. Cuando tú enciendes el interruptor de la luz, ¿acaso la oscuridad consume la luz? ¿O es la luz la que repele la oscuridad? Para este precioso hermano, su cambio comenzó cuando encendió la luz de la palabra de Dios y permitió que ésta brillase sobre él y su situación. Entendió que tenía miedo a estar a solas debido a su creencia irracional de que por alguna razón se lastimaría y moriría. Y comenzó a darse cuenta de que era una clara mentira del fondo del infierno. Compartió que uno de sus versículos favoritos que le dio tanto valor como consuelo durante esa etapa oscura fue el Señor diciéndole: «No te desampararé ni te dejaré». Ve a Hebreos capítulo 13, verso 5. Él declaraba este versículo cada vez que tenía temor, y luego se decía a sí mismo: «El Señor es mi ayudador, no temeré». Ve a Hebreos capítulo 13, verso 6. Equipado con la palabra de Dios, Derek comenzó a poner las películas mentales correctas en su mente. Cada vez que le atacaba la ansiedad y cada vez que comenzaban a surgir en su mente malas imaginaciones, blandía estos versículos como un arma contra la arremetida del ataque de la serpiente. Una y otra vez proclamaba: «No te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador, no temeré». Cuanto más decía eso, más comenzaba a aflojarse y debilitarse la presión de la serpiente. Se dio cuenta de que podía respirar de nuevo sin dificultad, y su corazón comenzó a ver al Señor con él siempre. Comenzó a verse lleno de salud y protegido de todo mal mientras avanzaba cada día. Derek fue completamente sanado y liberado de todos sus temores cuando comenzó a reemplazar las películas mentales incorrectas que había estado reproduciendo en su mente por las correctas. ¿Qué películas mentales estás reproduciendo en tu cabeza hoy? ¿Son acaso pensamientos de derrota y desesperación o pensamientos de victoria y favor? La fe es simplemente decir lo que Dios dice acerca de ti y ver lo que Dios ve en ti y en tu situación. Reemplace pensamientos negativos por los pensamientos de Dios. ¿Te acuerdas de lo que compartí antes acerca de cómo se necesita un pensamiento para sanar otro pensamiento? Bueno, a diferencia del mundo, que enseña que debe vaciar su mente para alcanzar la paz, la manera de Dios es llenar su mente de pensamientos nuevos, poderosos y redentores. El apóstol Pablo nos dice: «Y ahora, amados hermanos,
Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ve a Filipenses capítulo 4, verso 8. Así que no se trata tan solo de intentar eliminar malos pensamientos con tu fuerza de voluntad. Se necesita un pensamiento que reemplace a otro pensamiento. Se necesita una creencia correcta que reemplace una creencia errónea. Necesitas la verdad de Dios para reemplazar las mentiras del enemigo que te han mantenido atado. Querido amigo, si un pensamiento malo o negativo está alojado en tu mente hoy y no eres capaz de sacarlo de ahí, deja de intentarlo. Quizás estás tumbado en la cama de un hospital y no puedes dejar de pensar que te va a ocurrir lo peor. Estás intentando no pensar en eso, pero no ves fruto. Bien, déjalo. Deja de intentar de borrarlo de tu mente. Eso no funciona. Lo que tienes que hacer es reemplazar este pensamiento destructivo por un pensamiento que provenga de Dios. Esa es la única manera de tratar un mal pensamiento y comenzar con el proceso de sanidad. Comienza a meditar en verdades como: ciertamente Jesús ha llevado mis enfermedades y dolencias. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga he sido sanado. Me proveerá de larga vida. Ve a Isaías capítulo 53, del verso 4 al 5, y a el Salmo capítulo 91, verso 6. Pon películas mentales de ti mismo mejorando, siendo dado de alta del hospital, divirtiéndote con tus hijos o yéndote de vacaciones. Mantenga sus pensamientos en Jesús. Tú necesitas la verdad de la palabra de Dios para arrancar una creencia errónea. Métete en la palabra y métete en los pensamientos de Él. Si ves que tu mente intenta caer en pensamientos ansiosos por las cosas más pequeñas, memoriza y cita este versículo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ve a Isaías capítulo 26, verso 3. Siempre que me siento estresado o preocupado por algo, me aparto del ajetreo de la vida y simplemente medito en las promesas de Dios. A veces me gusta conducir a un parque tranquilo y mientras suena una música tranquila en mi automóvil, me alimento de su palabra mientras la declaro, permitiendo que penetre en mi espíritu. La palabra de Dios declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está en ti. Y le digo al Señor: sí, Señor, eres tú quien me guarda en completa paz. La paz completa viene solo de ti. Solo tengo que descansar en tu gracia y mantener mi mente en ti. No necesito pensar qué hacer con este desafío. Al confiar en ti y mantener mi mente en ti, tú me guiarás y dirigirás. Mi confianza no está en mi propia fuerza, sino en ti, solo en ti, Señor Jesús. ¿Qué consigo con eso? En vez de permitir que el estrés y la preocupación se adueñen de mí,
Estoy entrenando mi corazón para ver cómo ve Dios mis desafíos. Cuanto más grande sea Dios en mi corazón, más pequeños serán mis desafíos. De hecho, muchas veces cuando me relajo y mantengo mi mente en el Señor, su paz y sabiduría comienzan a fluir en mí. Y el desafío que antes me preocupaba tanto se vuelve diminuto e intrascendente en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Estás tú ante una circunstancia insuperable el día de hoy? Mira lo que Dios ve y permite que su paz expulse tu ansiedad. Deja que la sabiduría de Él dirija tus pensamientos. ¿Qué clase de tierra hay en su corazón? La clave para ver lo que Dios ve es basar tus creencias en su palabra segura e inconmovible. Desgraciadamente, no todo el mundo cree en lo que dice la palabra de Dios sobre ellos. Jesús comparte esto en la parábola del sembrador ubicada en Mateo capítulo 3 del verso 3 al 9 y el verso 18 al 23. En esta parábola, un sembrador sembró semillas que cayeron en 4 tipos distintos de terreno. El sembrador aquí es una imagen de alguien que comparte la palabra de Dios. El terreno es una imagen de cómo el oyente recibe la palabra. Observarás en esta parábola que el sembrador no controla el tipo de terreno en el que caen las semillas. Tú y yo tenemos que decidir por nosotros mismos cómo recibe en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Queremos ver lo que Dios ve o decidimos en cambio ver las cosas a nuestra manera? La parábola comienza con las semillas de la palabra de Dios que caen junto al camino. Esto significa que incluso antes de que la palabra pueda profundizar en el corazón del oyente, el enemigo la roba mediante su propia duda e incredulidad. Por ejemplo, quizás tú estás oyendo este libro ahora mismo y piensas, Dios nunca podrá amarme. ¿Es que he cometido tantos errores vergonzosos? Nunca podré liberarme de mis adicciones. Esta es mi vida y nada puede cambiar eso. Si este es tu caso, solo quiero animarte a que estés abierto y receptivo a la sobreabundante gracia de Dios, mientras oyes detalladamente lo que está escrito en este libro. Abre tu corazón y permite que el amor de Él te llene y te sane. Permite que restaure tu fe. Dios nunca te hará daño. Él nunca te obligará a que se haga todo como Él quiere. Tú tienes que decidir si dejas que sus palabras de vida entren en tu corazón, se arraiguen y te establezcan en su gracia o permitir que sus palabras caigan junto al camino. Siga escuchando acerca de la bondad de Dios. La parábola después sigue hablando acerca del terreno pedregoso. Esto habla de los oyentes que escuchaban la palabra de Dios y la reciben con alegría, pensando, vaya, Dios me perdona y acepta tal y como soy. Eso es maravilloso. Sin embargo, no tienen el fundamento de la gracia para sostener la palabra en su corazón. En el momento en que su conciencia les condena con culpabilidad, se olvidan de todo lo que han aprendido acerca del amor incondicional de Dios hacia ellos y regresan rápidamente al círculo de la derrota y la condenación. Por eso,
Es tan importante seguir escuchando mensajes que estén llenos de lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz y llenar tu corazón con sus nuevas verdades del pacto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ve a Colosenses capítulo 3, verso 16. Cuando tú permites que las palabras de Jesús moren abundantemente en ti, en toda sabiduría, las semillas de su verdad, su amor y su perdón, germinarán y echarán raíces en tu corazón. Cuando llegue la adversidad, tu creencia en Dios no será arrancada fácilmente, ni el enemigo la robará. Cuando llegue la voz de la condenación, tu corazón estará fortalecido con la verdad de Dios, aguardado por su gracia y armado con la sangre eterna de Jesús. Será un creyente contra quien ningún arma forjada prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ve a Isaías capítulo 54, verso 27. La culpa y la condenación no podrán penetrar en tu corazón cuando seas consciente de tu justa identidad en Cristo. Cuando sean expuestas las mentiras acerca de ti a la luz de la verdad de Dios, se quedarán obsoletas y no podrán más atormentar tu mente. Priorice la palabra antes que ir en pos de lo material. Priorice la palabra antes que ir en pos de lo material. El siguiente terreno, el terreno de espinos, habla de las personas que oyen la palabra de Dios, pero en vez de creerla, su corazón se llena con los afanes de este mundo. Para ellos, las verdades de Dios no son prácticas. Es tan solo una jerga espiritual, y están más interesados en cómo hacer más dinero y en otras cosas materiales transitorias. Como resultado, llevan un estilo de vida extremadamente estresado, preocupándose por el dinero y sin ver nunca la manifestación de buenos frutos en su vida. ¿Sabes que hay muchas personas en el mundo que tienen mucho dinero, pero que en realidad son pobres cuando se trata de poseer lo que realmente importa? Me gustaría decirlo de esta manera. Hay muchas personas pobres que tienen mucho dinero. Tú puedes comprar pastillas para dormir con dinero, pero no puedes comprar un dulce sueño. No puedes comprar la paz para tu mente, el perdón para tu corazón y la salud para tu cuerpo. No hagas de los placeres de este mundo y de hacer más dinero tus únicas metas en la vida y termines viviendo en constante estrés, temor y ansiedad. La Biblia dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ve a Marcos capítulo 8, verso 36. Jesús te ama y Él puede quitar todo espino de ansiedad de tu corazón si se lo permites. Descansa en Jesús, tu proveedor. Él es el pastor de tu alma y en Él no hay carencia alguna. Ve a Salmo capítulo 23, verso 1. Decida ser buena tierra. La última tierra en la parábola es de lo que se trata este libro. Esta tierra habla de personas que creen en el poder de creer correctamente. Personas cuyo corazón está abierto,
receptivo y listo para recibir todo lo que Dios tiene para ellas. Habla de personas que están listas para permitir que su palabra eche raíces en sus vidas. Mientras oyes este libro, quiero animarte a verte como una tierra buena y fértil. No dejes que la preciosa palabra de Dios caiga junto al camino debido a la incredulidad. No seas el terreno pedregoso que cede fácilmente cuando llega la oposición. A su vez, tampoco permitas que las promesas de Él para tu vida se vean ahogadas por los afanes de este mundo. Sé una buena tierra, un corazón receptivo que está anclado en la gracia de Dios. A medida que te alimentas de su palabra y ves lo que Él ve, seguro que conseguirá su 30, 60 y 100 por uno en todas las áreas de tu vida.